Ya continuaremos resolviendo algunas preguntas de examen. Ahora resolveremos unas preguntas de aplicaciones. Esta es la parte teórica, ¿no? A ver, haciendo un repaso, habíamos visto tipos de pendiente, funciones crecientes. Habíamos dicho que puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Eso sucede en estos puntos, ¿no? Son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal y el criterio para hallar puntos críticos es primera derivada igualarlo a cero, ¿no? Esos puntos críticos. También habíamos visto el concepto de función creciente y funciones decrecientes. Las funciones son crecientes o las funciones van hacia arriba cuando la primera derivada es positivo, cuando es mayor que cero. Y las funciones son decrecientes cuando la primera derivada es negativo. Ya, y luego, para establecer ahora criterio, para establecer estos puntos críticos los clasificamos en máximos y mínimos, máximo, máximo, mínimo y mínimo, ¿no? Para clasificar esos puntos críticos en máximos y mínimos hay dos criterios. Uno es el criterio de la primera derivada y otro es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada es más sencillo, te dice que cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Cuando pasa de ser decreciente a ser creciente, estamos en un mínimo. Y el criterio de la segunda derivada es más o menos un poquito más mecánico. Nos dice que vamos a tener un mínimo cuando la segunda derivada es mayor que cero y vamos a tener estar en un máximo cuando la segunda derivada es menor que cero o negativo, ¿no? Mayor que cero o positivo. Ya, pero aquí la desventaja es que tenemos que derivar dos veces, ¿no? Y para evitarnos ese pasito de hallar la segunda derivada, yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Es eh, mm, más fácil. Ya, a ver, haremos este ejercicio. Ya, a ver, aquí te da, de esta forma está la pregunta, aquí te da la función. Te pide hallar intervalos de monotonía, puntos críticos, máximos y mínimos. ¿Ya? A ver, este es el gráfico de la función, pero este gráfico lo tienen que hacer en el último paso del ejercicio. Ya. Primero empezaremos por analizar lo que son eh, puntos críticos. El criterio para analizar puntos críticos es este, ¿no? La primera derivada lo tenemos que igualar a cero. Entonces, tenemos que derivar a la función. La función es y igual a 2x sobre uno más x al cuadrado. Ya es es un cociente, ¿no? Entonces vamos a derivar esto por la regla del cociente. La regla del cociente ya se lo saben, ¿no? Es la derivada del numerador de 2x, que eso es 2, el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de uno más x al cuadrado, eso es 2 veces x, ¿no? Aquí sería por 2 veces x sobre el denominador elevado al cuadrado, sobre el mismo denominador, esto elevado al cuadrado. Ya directamente les dejan la derivación. Es algo básico, ¿no? 2 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. 2 por 2 4, ¿no? X por x al cuadrado. De ahí viene eso. Y uno más x al cuadrado, esto al cuadrado. De aquí la derivada es, este 2 permanece como está. 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, suma de términos semejantes, eso es menos 2x al cuadrado sobre uno más x al cuadrado, esto al cuadrado. Ya, uno más x al cuadrado, esto al cuadrado. Ya está. Ahí ya tengo la derivada. El criterio te dice la primera derivada igualarla a cero. Entonces de aquí 2 menos 2x al cuadrado sobre uno más x al cuadrado, esto al cuadrado igual a cero. Aquí, a ver, solamente hay que despejar a la variable x y ya está. 2 menos 2 veces x al cuadrado. Cero por uno más x al cuadrado, esto al cuadrado. Ya cero multiplicado cualquier cosa, todo se hace cero, ¿no? Entonces la ecuación directamente es 2 menos 2x al cuadrado igualado a cero.
¿Qué más? Ya, hay que hacerlo esto rápido, ¿no? Entonces, uno menos x al cuadrado es igual a cero. Uno menos x. Ese cero va a pasar a dividir y hasta chao. Uno menos x al cuadrado, cero sobre 2. Cero sobre 2, esto es cero. Cero dividido sobre cualquier cosa, eso es cero. Entonces ahora esto por diferencia de cuadrados, esto es uno menos x por uno más x, esto igual a cero. Y aquí despejamos solamente, ¿no? Creo que lo estoy haciendo muy a detalle. Uno más x igual a cero. De aquí x, este uno va a pasar como menos uno, ¿no? Ahora este x va a pasar a sumar y x va a valer uno, ¿no? Entonces de aquí tengo que x vale uno. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a menos uno y en x igual a uno. Lo he hecho muy a detalle esta parte. Sáltense alguno. No hagan algunos pasos, no es tan necesario hacerlo tanto a detalle. Mira, yo paso por pasito estoy haciendo. Esta parte directa era. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a uno y en x igual a menos uno. Habíamos dicho que son puntos críticos donde la recta tangente a la función se es horizontal, ¿no? Eso sucede aquí, fíjense. Tenemos puntos críticos aquí y aquí. Ahí la recta tangente se hace horizontal. Pero solamente hemos hallado las coordenadas en x de los puntos críticos. Está en uno y está en menos uno. Solamente hemos hallado las coordenadas en x, en menos uno y en uno. Eso hemos hallado aquí. Menos uno y uno. Y entonces ya hemos hallado ahora los puntos críticos. Ahora esos puntos críticos lo tenemos que graficar en la recta numérica. Esto obviamente va desde menos infinito hasta más el infinito. Ahora ya hemos hallado puntos críticos. Ahora hallaremos los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía son, son aquellos intervalos donde te pide hallar donde la función es creciente o donde la función es decreciente. En resumen, esos son los intervalos esos son los intervalos de monotonía. ¿Y el criterio cuál es? Si la primera derivada es positiva, es creciente. Si la primera derivada es negativa, es decreciente. Aquí tengo el criterio, ¿no? Entonces me lo pondré aquí. Ya. Necesitamos la primera derivada aquí. Ya tengo. Aquí tenemos la primera derivada. Esta es la primera derivada. Ahí tengo la primera derivada. Ya haremos por intervalos primero para... Quiero determinar si en este intervalo si la función es creciente o si es decreciente. Entonces elegimos un número que esté dentro de este intervalo. Elegiremos saber el menos 2. Entonces para primeramente el intervalo que va desde menos infinito hasta el menos uno. Un valorcito, a ver, puede ser x igual a menos 2. Sí, está dentro de este intervalo. Entonces eso lo tenemos que sustituir en la primera derivada. Entonces donde veo x aquí voy a sustituir por menos 2. Ya entonces aquí va a ser la primera derivada. Entonces sustituimos, ¿no? Va a ser 2 menos 2. Va a ser, a ver, 2 menos 2 por menos 2 al cuadrado sobre uno más menos 2. Eso elevado al cuadrado sería uno más menos 2 al cuadrado y esto al cuadrado. ¿Sí, no? Entonces ahora esto lo meten en su calculadora o a simple vista esto les va a dar un número positivo, ¿no? Y un número positivo mm, les va a dar un número negativo les va a dar. Les va a dar esto menos 6 sobre 25, eso menor que cero. Y esto es menor que cero. O sea, la primera derivada había sido negativo, ¿no? Cuando es negativo la función decrece, decrece. O sea, en este intervalo la función decrece. Y ahora pasaremos al siguiente intervalo. Ahora pasaremos para el intervalo de menos uno menor a x menor a uno. Pero este intervalo, ¿no? Quiero saber si en este intervalo si la función crece o decrece. Me lo copiaré a ver esto, la primera.
Y tenemos la primera derivada. Entonces, un valorcito entre -1 y 1 voy a utilizar x igual a 0. Entonces, con x igual a 0, entonces la primera derivada va a ser igual a, la primera derivada va a ser 2 menos 2 por 0 al cuadrado sobre 1 más 0 al cuadrado, esto al cuadrado, y esto se hace pues, 2. Esto es mayor que 0, o sea, la función crece. O sea, que en el intervalo de -1 a 1 la función crece. Ya está. Ahora, finalmente, para el intervalo de 1 hasta el infinito. Entonces, elegiremos pues, x igual, un valorcito que esté dentro de este intervalo, estoy eligiendo x igual a 2. Entonces, eso lo sustituyo en la primera derivada, ¿no? Porque el criterio para las funciones crecientes y decrecientes es la primera derivada. Entonces, por eso utilizo la primera derivada. Y va a ser 2 menos 2 por 2 al cuadrado sobre 1 más 2 al cuadrado. Esto al cuadrado, esto da 6 sobre 25 y esto es mayor que 0. O sea, la función crece en ese intervalo. O sea, en este intervalo, la función mm, decrece. Esto les va a dar -6 sobre 25. Me he confundido aquí. Esto les va a dar -6 sobre 25 y eso es negativo. O sea, la función decrece. ¿Ya? Y eso se ve en el gráfico, fíjense. De menos infinito a uno, la función decrece, luego decrece. ¿Ya ve? Solo que este gráfico lo tienen que hacer al final del ejercicio. Repito nuevamente, lo voy a borrar enseguida. Entonces ya hemos analizado los intervalos de monotonía. Ahora analizaremos lo que son los máximos y mínimos. Analizar puntos críticos, intervalos de monotonía. Ahora analizaremos máximos y mínimos. Ya yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada, ya es más intuitivo. Y esto lo borraré. Ahí está. Era de la segunda derivada. Ya fíjense para este punto crítico. Fíjense para este punto crítico en x igual a -1. Fíjense que a la izquierda decrece y a la derecha la función crece. Entonces, como pasa de ser decreciente a ser creciente, no estamos en un mínimo. Entonces voy a decir aquí en x igual a -1 se tiene un mínimo. ¿Ya? Se tiene un mínimo. Y ahora tomen en cuenta que la gráfica de esta ecuación es pues y igual a 2x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces en x igual a -1 tenemos un mínimo, efectivamente, pero nos falta hallar su coordenada en y. Para hallar su coordenada en y tengo que reemplazar en la ecuación, sí, en la ecuación que nos da en el enunciado del ejercicio, sí, en la ecuación de la función, que es 2x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces voy a hallar su coordenada en y, ya sé que en x igual a -1 se tiene un mínimo, pero hallaremos su coordenada en y. Eso lo voy a sustituir en la ecuación que es 2x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces sería donde veo x por -1. 2 por -1 sobre 1 más -1 al cuadrado. Esto te da pues, -1. Entonces de aquí sería el punto -1, que es donde está el mínimo. Y ahora para el siguiente, ¿no? Ahora en x igual a 1. Ahora analizaremos el punto x igual a 1. De la misma forma, fíjense que la izquierda es creciente, luego pasa a ser decreciente. Como pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Se tiene un máximo. Entonces ahora hallaremos su coordenada en x de la misma forma. Vamos a sustituir en la ecuación donde veo x, sustituyo por 1. Y esto te da pues, 1.
Entonces aquí el punto sería en x1 y en y hemos hallado 1. Ahí está el máximo. ¿Ya está? Es el ejercicio. Y ahora esto sí, mm, que una vez que hemos analizado, esto era solamente para explicarles, esto lo borraremos, excitaremos el gráfico. Ya no aquí era en 1, aquí era en 1, aquí era -1 y aquí en -1. Dicho que el máximo está, el mínimo está en -1, 1. Entonces aquí tengo el punto mínimo y el punto máximo está en 1, 1. Está en 1, 1. Entonces aquí era la función, era más o menos decreciente. Luego la función pasaba a ser decreciente y decreciente. Entonces esa era la gráfica, ¿no? Ya está, ahí acaba el ejercicio. Ya, esta otra pregunta, de la misma forma. Primero vamos a analizar lo que son los puntos críticos. El criterio es la primera derivada, hay que igualarlo a cero. Entonces derivaremos a la función es y igual a x más uno por x menos 2 al cuadrado, es x más uno por x menos 2 al cuadrado. Ya, derivaremos directamente la primera derivada, le sacaremos. Primera función, segunda función. Vamos a utilizar la regla del producto. La derivada del primero, x más uno, eso es uno por x menos 2 al cuadrado, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. El exponente cae, la base permanece como está, al exponente eh, le restamos exponente 2 cae por x menos 2. Ahora por la derivada de esta base x menos 2 es uno y ahí se sobreentiende, ¿no? Ya esos unos ahí se sobreentiende, este uno se sobreentiende, se sobreentiende. ¿Qué les parece si esta derivada lo reducimos? ¿Puedo sacar factor en común? No, a x menos 2. X menos 2, aquí voy a tener eh, x menos 2, derivada de la primera función, segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Ya, aquí voy a tener x menos 2 más 2 por x más uno. Solamente estoy reduciendo a su mínima expresión la derivada, o lo estoy simplificando. Aquí voy a tener 3x nada más, pues, menos 2 con 2 se simplifica. Solamente aquí voy a tener 3x. Entonces ya tengo aquí la primera derivada. La primera derivada es 3x por x menos 2. Lo estoy cambiando, es conmutativo, ¿no? Aquí tengo la primera derivada. El criterio, la primera derivada se tiene que igualar a cero. Entonces 3x por x menos 2, esto lo igual a cero. Dos factores multiplicándose igualado a cero, entonces cada factor se iguala a cero. De aquí x vale 2 y x vale 0/3, que eso es cero, ¿no? Cero sobre cualquier cosa, eso va a seguir siendo cero. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a cero y en x igual a 2. De la misma forma, aquí tengo el gráfico. Puntos críticos, aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Eso sucede aquí, fíjense. La recta tangente horizontal, la recta tangente horizontal. Su coordenada en x0, eh, su coordenada en x aquí es cero. Me falta ya su coordenada en y. Y aquí su coordenada en x es 2, ¿no? Ya está. Solamente ya las coordenadas en x de los puntos críticos. Y la ecuación de esta función es y igual a x más uno por x más 2 al cuadrado. Es x más uno por x menos 2 al cuadrado. Ya, eso. Hemos llegado a los puntos críticos. Ahora analizaremos los intervalos de monotonía o esos intervalos donde la función
de monotonía. Esos intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Y ahí utilizamos el criterio de la primera derivada. A ver qué nos dice el criterio de la primera derivada cuando la primera derivada es, cuando la primera derivada es positiva, es creciente, cuando la primera derivada es negativa, es decreciente. En cero y 2. Aquí estamos en cero, aquí estamos en 2. ¿Me entiendes? De menos infinito hasta el más infinito. A ver, vamos por pasos. A ver, primero para el intervalo de menos infinito hasta el cero. Necesitamos la primera derivada. Aquí tengo la primera derivada. Copiar. Ya. Entonces yo quiero saber si en el intervalo de menos infinito a cero, si la función es creciente o si es decreciente. Entonces elegimos un valor. No puedo elegir, a ver, x igual a menos uno. Sí, está bien. Es igual a menos uno. Entonces eso lo voy a sustituir en la primera derivada. Entonces 3 por menos uno menos 2. Eso es 9. Menos 3 menos 9. Entonces esto es positivo, o sea que la función crece. Este intervalo, la función es creciente. Ahora pasaremos al siguiente intervalo. Ahora para el intervalo de cero hasta 2, un valorcito. Voy a elegir un valor de este intervalo. Voy a elegir el uno. Eso lo voy a sustituir en la primera derivada. Va a ser 3 por uno menos 2. Este es menos 3 y este es negativo, o sea, decrece. En este intervalo la función decrece. Ahora pasaremos al intervalo 2 menor a x menor a más infinito. Un valorcito, a ver, puede ser 3. Entonces con x igual a 3, la derivada va a ser 3 por 3 por 3 menos 2, ¿no? 3 menos 2. Estoy sustituyendo en la primera derivada y esto te da 9 y esto es positivo, o sea que la función crece. En este intervalo la función es creciente. Hemos utilizado la primera derivada. Ya está. Qué feo. Crece, decrece, crece. Aquí es la función crece, la función decrece, la función crece. Ya está, no, y eso se ve pues, aquí en el gráfico, fíjense, que crece, decrece y crece. Crece, decrece, crece. Crece, decrece, crece. Ya está. Entonces son los intervalos de monotonía. ¿Ya? Y ahora analizaremos máximos y mínimos. Entonces eso vamos a analizar máximos y mínimos. Y vamos a utilizar el criterio de la primera derivada porque les decía que para mí es eh, más conveniente. Ya. A ver, ahora, ya. Analizaremos para este punto x igual a cero. Fíjense que es creciente, pasa a ser decreciente. Desde ser creciente pasa a ser decreciente. Entonces estamos en un máximo. Entonces vamos a estar aquí en x igual a cero. Se tiene un máximo. Pero he hallado solamente la coordenada en x de ese máximo. Fíjense, solamente tengo la coordenada en x, que es cero. Para hallar su coordenada en y, tengo que reemplazar en la ecuación del enunciado del ejercicio, en la ecuación de la función que nos están dando. Entonces, su ecuación es esta, ¿no? A ver, me lo copiar. Ahora hallaremos pues su coordenada en y. Entonces, su coordenada va a ser cero más uno por cero menos 2 al cuadrado. Y eso te da pues, 4. Entonces aquí había estado en x0, y4, en ahí había estado el máximo.
Ahora para el punto en x igual a, analizaremos el siguiente punto crítico en x igual a 2. De decreciente pasa a ser creciente. Entonces estamos en un mínimo. Entonces voy a anotar eso en x igual a 1. Se tiene un mínimo. Entonces aquí anota en x igual a 1. Sabíamos su coordenada en y. Nos sustituimos nomás en la ecuación. Es 1 más 1 por 1 menos 2 al cuadrado. Eso te da, eh, ¿cuánto te da? -1. Mm. Ah, no, estamos analizando para el punto x igual a 2 en 2. Estoy sustituyendo aquí x igual a 1. Mal, pues. En x igual a 2 se tiene un mínimo. En x igual a 2 se tiene un mínimo. Entonces, hallamos su coordenada en y. No sustituyo aquí donde veo x por 2. Va a ser 2 más 1 por 2 menos 2 al cuadrado. Y eso te da 0. Entonces, el mínimo ya está en x 2 en y 0. En ahí tengo el mínimo. ¿Ya está? Esa es la respuesta, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Aquí, de manera gráfica. Cuando x es 0, su coordenada en y es 4. Y cuando x es 2, su coordenada en y es 0. Y eso nomás hay que graficar. Esto era solamente con fines explicativos. A ver, lo graficaremos así con lápiz. Sería esto nomás. Al final se tiene que hacer el gráfico. Estamos en 0,420. 0,4. Tengo el máximo en 0,4 y el mínimo está en es 2,0. Está en 2,0. Aquí tengo el mínimo. Ya luego graficas. Crece, decrece, crece. Entonces aquí la función crecía, luego decrecía, luego crecía. ¿Ya está? Eso es.